Bueno, estimados, antes de comenzar, les recuerdo que la próxima semana está fijado el segundo taller del curso para el día jueves. La modalidad es exactamente la misma que en el primero. En este caso, el ejercicio va a ser de equilibrio de cuerpo rígido, específicamente. Así que para que lo tengan en cuenta, luego la semana siguiente, el día lunes, es la prueba, la segunda prueba, ya que les voy a enviar el temario lo antes posible con las instrucciones, igual que lo hice para la primera prueba. Pero probablemente entre hasta la clase de hoy día, me imagino. No creo que más allá que la de hoy. Así que bueno, en cuanto a la materia, la semana anterior comenzamos a ver lo que es el análisis de estructuras, ¿cierto? Ya dando un paso más allá, ¿cierto? De analizar un solo cuerpo rígido desde el punto de vista de la estática, pasamos a estudiar estructuras, ¿cierto? Que son eh, varios cuerpos mecánicos, ¿cierto? Elementos mecánicos conectados para cumplir una función. Y nuestro objetivo, ¿cierto? Es determinar la fuerza o el diagrama cuerpo libre con los valores de las fuerzas de cada elemento en particular. Para eso, ¿cierto? Estudiamos un primer método, que era el método de los nodos, que específicamente sirve para resolver armaduras, es decir, elementos que estén conectados en solo dos puntos, ¿cierto? Elementos de dos fuerzas, con el método de los nodos, ¿cierto? Que nos permitía ir resolviendo los nodos para encontrar la fuerza en cada barra. Hoy vamos a ver un segundo método, que es el método de las secciones, y que este método tiene una clara ventaja respecto al método de los nodos, teniendo en cuenta, eso sí, que ambos métodos cumplen la misma función. O sea, el objetivo de ambos es el mismo, determinar la fuerza que actúa sobre cada barra o sobre cada nodo, ¿cierto?, para tomar decisiones de ingeniería. ¿Cuál es la gracia del método de las secciones? Que es un método que es más eficiente, ¿ya? Si queremos determinar la fuerza de un elemento en particular o específico de la armadura y no en todos los elementos, ¿ya? El método de las secciones es mejor, ¿ya? Nos permite ir directamente al elemento que nos interesa y no tener que ir resolviendo un nodo uno por uno, ¿sí? Por ejemplo, si en esta armadura que está acá en la figura nosotros quisiéramos, por ejemplo, obtener la fuerza que se transmite en el elemento BD, que es este de acá, ¿cierto? Necesariamente para poder resolver esa fuerza tendríamos que resolver dos nodos, ¿cierto? El nodo G, por ejemplo, y el nodo D. No podemos partir directamente con el D porque nos falta información. Entonces tenemos que hacer un paso adicional, que quizás no es tanto, pero si la armadura fuera más grande, ¿cierto? Tendría que resolver uno, dos, tres, cuatro nodos hasta llegar al nodo que me interesa. El método de las secciones me permite directamente en un solo paso encontrar la fuerza en este elemento, o en la mayoría, ¿cierto?, en el que yo quiera. Este método consiste en realizar un plano de corte en algún segmento específico dentro de la armadura y separarla en dos secciones, ¿ya? Que exponga cada una las fuerzas que se transmiten por las barras por donde pasa el plano de corte y luego aplicar las ecuaciones de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, por ejemplo, si queremos calcular la fuerza que se transmite en la barra BD, lo que tendríamos que hacer es pasar un plano de corte que, valga la redundancia, corte esa barra. Por ejemplo, este plano de acá. Y separar la armadura en dos. Tendríamos dos secciones, la de la izquierda y la de la derecha. Esta sección y la sección de la izquierda. Entonces, una vez que pasamos el plano de corte, escogemos con cuál sección vamos a trabajar, izquierda o derecha, y hacemos el diagrama de cuerpo libre de una de las dos. Y como estamos trabajando con una sección de la armadura, ¿cierto? Las fuerzas internas
las fuerzas internas de las fuerzas que cortamos en el plano de corte van a pasar a ser externas y van a aparecer en el diagrama cuerpo libre. Es decir, si acá hacemos ese corte, aparecerían las fuerzas que transmiten las barras que cortamos. Las barras, en este caso la barra BD, que es la que queremos obtener, la barra B y la barra C. Esas tres fuerzas o esas tres barras ya no van a aparecer en el diagrama cuerpo libre, sino que van a aparecer las fuerzas que esas barras transmiten. Y podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio para encontrarlas, ya porque si la armadura completa estaba en equilibrio, entonces una de sus partes también lo va a estar. ¿Ya? Entonces, de esa manera podemos obtener directamente la fuerza que nos interese. Entonces, bueno, acá sigue el ejemplo, ¿cierto? Pasamos el plano de corte, en este caso yo quise trabajar con la parte izquierda de la armadura, ¿cierto? Todo lo que está a la izquierda del plano de corte, ¿cierto? En este caso son estos tres nodos y tres barras, ¿cierto? La barra B, la barra AC y BC, ¿cierto? Mantenemos las fuerzas que están a ese lado, es decir, mantenemos P1, mantenemos P2 y por cada barra que cortamos aparece una fuerza que antes era interna, pero ahora es externa, ¿cierto? Aparece la fuerza que transmite la barra BD, la fuerza que transmite la barra BE y la fuerza que transmite la barra CE, ¿sí? Aquí hay que tener en cuenta que estas fuerzas son las fuerzas que ejercen las barras, ¿cierto? Los elementos que cortamos sobre los nodos, ¿ya? Y no viceversa, ya son las fuerzas que, ese es el concepto de diagrama cuerpo libre al fin y al cabo, retiramos un elemento y ponemos la fuerza que ese elemento hace sobre el cuerpo que estamos analizando. O sea, acá retiramos la barra BD y reemplazamos por la fuerza que esa barra ejerce sobre el nodo B, en este caso. Ya, como son elementos de dos fuerzas, conozco las tres direcciones, ¿cierto? Sé que esta barra, o sea, que esta fuerza es horizontal, sé que esta fuerza tiene que pasar por el punto E y esta también. Y eso me da una ventaja, ¿cierto? A la hora de aplicar las ecuaciones de equilibrio, que en este caso son tres, ¿ya? Porque ya aquí no estamos en un nodo, estamos en un cuerpo con dimensiones, en un cuerpo rígido, que ocupa un espacio en el plano, ¿cierto? Por lo tanto, son tres las ecuaciones de equilibrio que puedo ocupar, ¿cierto? Para despejar tres incógnitas. Y esto es importante porque al tener tres ecuaciones de equilibrio, me permite resolver problemas con tres fuerzas desconocidas. Entonces, el plano que yo utilice tiene que cortar como máximo tres barras. No puede cortar más. Si corta más y tengo cuatro fuerzas, el problema no lo voy a poder resolver porque me van a faltar ecuaciones. Ya, o sea, por ejemplo, en este caso yo no podría pasar un plano así, porque estaría cortando una, dos, tres, cuatro, cinco barras. Tendría cinco fuerzas desconocidas para tres ecuaciones, el problema no se podría resolver. ¿Vale? Esa es toda la teoría de este método. Ya no es más que eso. Se escoge dónde pasar el plano de corte, se pasa, se hace el diagrama de cuerpo libre, se ponen las fuerzas de las barras y se resuelve la ecuación de equilibrio y ya está. Así que vamos a revisar un ejemplo, que es este de aquí. Queremos determinar la fuerza de los elementos FH, GH y GI. Ya de la armadura para techo, mostrar la figura. Indique si los elementos están sometidos a tracción o compresión. Y en este caso, ¿cierto? Vamos a pasar a la pizarra. ¿Cierto? Estamos con este problema. Denme un segundo para acomodar esto. Ya, queremos, ¿cierto?, determinar en este caso las fuerzas de barra específicas. Ya, cuando se me piden barras específicas, generalmente se utiliza el método de las secciones, porque es más rápido. Queremos FH,
cambiar el color, FH, queremos GH y queremos GI, estas tres barras. Si yo utilizase el método de los nodos, ¿cierto? Tendría que empezar a resolver el nodo, qué sé yo, tendría que empezar, por ejemplo, con el nodo L, ¿cierto? Luego pasar al nodo K, luego al I, ¿cierto? Y para llegar al H tendría que resolver el J y luego el H. O sea, tendría que resolver 5 nodos o 4 quizás como mínimo. Son 4 pasos, ¿cierto? Por cada uno son 2 ecuaciones de equilibrio, un diagrama cuerpo libre. Es más el trabajo en general. Y, ¿cierto? Me puedo equivocar entre medio, arrastrar el error, qué sé yo. Entonces, siempre en estos casos es, la mayoría de las veces, mejor utilizar el método de la sección. Y en este caso, ¿cierto? Como quiero obtener estas tres barras, está claro, ¿cierto? Que el plano de corte, ¿cierto? Tendría que ser este de acá, ¿cierto? Tendría que ser ese. Ahora bien, sí, primero que nada, como siempre, tenemos que encontrar las ecuaciones de equilibrio, o sea, las reacciones. Esta reacción, ¿cierto? Y esta reacción de acá. Estas dos reacciones, ¿cierto? Tendría que calcularlas. A sub I y este es L sub I. Así que bueno, lo calculamos como siempre, con las ecuaciones de equilibrio aplicadas a toda la armadura, ¿cierto? En este caso podemos, por ejemplo, sumatoria de momento en A igual a 0, y bueno, tenemos varias fuerzas en realidad, tenemos acá 5 más 1, 6 kilonewton por 5 metros, más 6 kilonewton por este y este, por 10 metros, más 5, 6 por 15 metros, luego más 1 kilonewton por 20, más 1 kilonewton por 25, y menos L sub I por 30. Esto igual a 0. Despejamos y acá L sub I me debería dar 7,5 kilonewton. ¿Ya? Y esa es la única reacción que vamos a calcular. La otra, bueno, se calcula con la ecuación de equilibrio de fuerzas, ¿cierto? Pero en este caso no es necesaria porque yo voy a escoger trabajar con la sección que está a la derecha, o sea, con esta sección. ¿Por qué voy a trabajar con esa sección y no con la izquierda? Porque para este lado hay menos fuerzas, ¿ya? Hay menos fuerza. Tengo esta de 1, la de 1 y esta de 7,5. Para el otro lado tengo por lo menos 4 fuerzas más, lo cual cada vez que aplico una ecuación de equilibrio voy a tener que hacer más cálculos, ¿cierto? Más cómputo, y es más fácil, ¿cierto? Con la parte de armadura, que es más sencilla. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la armadura, ¿cierto? O de la parte de la armadura que va desde H hasta L y hasta X, ¿cierto? De este triángulo que se forma acá. Vamos a dibujarlo rápidamente. Chicos, si van teniendo consultas, me van preguntando. Ya tenemos las barras, ¿cierto? Por aquí. Ya, esa sería la armadura. Mantenemos las fuerzas que habían a ese lado. ¿Sí? O sea, tenemos en este caso dos fuerzas de 1 kilonewton. Tenemos una acá en H, tenemos otra en este punto de acá, de 1 kilonewton también, y tenemos la reacción que calculamos en L, acá abajo. Estas serían las tres fuerzas externas que se mantienen, las que están al lado de la sección que yo escogí trabajar.
Luego, por cada barra que yo corto, aparece una fuerza interna, ¿ya? Por ejemplo, acá cortamos la barra FH, entonces aparece una fuerza transmitida por esa barra, FH, que tiene, ¿cierto?, la misma dirección que la barra. En este caso, voy a poner todas las fuerzas hacia afuera, ¿ya? Solo por un tema de comodidad, porque es un poco complicado intuir en qué sentido van en realidad. Así que voy a ponerlas todas hacia afuera. Luego, ¿cierto? El signo de los resultados me corrige, ¿cierto? Me corrige el sentido. Tenemos la fuerza que transmite la barra HG y tenemos la fuerza que transmite la barra GI. Esas tres fuerzas. Ya, esto valía 7,5 kilonewton. Esto vale 1 kilonewton. 1 kilonewton. Esta sería F sub FH. Esta sería F sub GH y esta sería F sub GI. Ese sería el diagrama cuerpo libre de la sección con la que vamos a trabajar. ¿Sí? Ahora simplemente aplicamos las ecuaciones de equilibrio. Tenemos las tres ecuaciones de equilibrio y podemos, ¿cierto?, aplicarlas de la forma más eficiente posible para encontrar los resultados de la manera más fácil. Por ejemplo, en este caso, no conviene comenzar con ecuaciones de fuerza. Si hago sumatoria de fuerza en X, voy a tener tres incógnitas en esa ecuación. Si hago sumatoria de fuerza en Y, voy a tener dos, tampoco voy a poder despejar. Así que vamos a partir con sumatoria de momentos. ¿Ya? Vamos a momentar respecto a H. ¿Por qué H, cierto? Porque en H pasan estas dos fuerzas y como pasan por ese punto no van a generar momentos. ¿Ya? Sumatoria de momento en H, vamos a escoger el antihorario como positivo, igual a 0, ¿cierto? Tendríamos el momento de esta fuerza de 7,5 kilonewton por el brazo que sería, aquí tenemos 5 metros y 5 metros, serían 7,5 por 10 metros, ¿cierto? 7,5 kilonewton por 10 metros en sentido antihorario positivo. Luego tenemos esta fuerza de 1 kilonewton momentando en sentido horario negativo, 1 kilonewton por 5 metros. Y acá me falta una distancia, porque necesito para momentar la fuerza GI, momenta, ¿cierto?, por esta distancia de acá. Esta distancia que la necesitamos, ¿cierto? Y la podemos calcular ¿cierto?, por triángulo semejante, o podemos calcular este ángulo, ¿cierto? Calcular este ángulo y luego con la tangente, ¿cierto? Podemos utilizar el triángulo grande, este triángulo grande, para calcular el ángulo y luego con el triángulo chico y la tangente de ese ángulo podemos obtener este lado. Ya no es difícil. Vale 5,33. O por triángulos semejantes sale el tiro. ¿Cierto? Puedo hacer, como se llama, 8 es a 15 como X es a 10. ¿Cierto? 8 es a 15 como X es a 10. Y esto me va a dar X igual a 5,33 metros. Entonces, aquí iría FGI por 5,33 metros igual a 0. Y GI en este caso momenta en sentido horario, así que va a negativo. ¿Sí? Despejo y obtenemos GI. FGI, en este caso, me da 13,13 kilonewton. Ya en este caso me da positivo,
lo que quiere decir que este signo de acá está bien. ¿Sí? Eso significa. Esa sería la primera barra. Para la segunda barra, tenemos el mismo dilema. Si aplicamos sumatoria de fuerza en X, vamos a seguir teniendo dos incógnitas, porque ambas tienen componente X, y lo mismo en Y. Ambas tienen componente en Y, así que me quedarían dos incógnitas en una ecuación. Así que vamos a escoger acá, en este caso, una segunda ecuación de momentos. ¿Sí? Una segunda ecuación de momentos. ¿En qué punto podemos momentar que nos convenga? Siempre conviene momentar, ¿cierto?, en un punto donde converjan por lo menos dos incógnitas para despejar la tercera inmediatamente. Entonces, si se fijan, en este caso ya ocupamos el punto H, pero si yo extiendo la línea de acción de esta fuerza, ¿cierto? Yo la extiendo, estas dos fuerzas, GI y GH, convergen en el punto G, ¿sí? Y podemos momentar en el punto G a pesar de que esté fuera de nuestro cuerpo, del cuerpo que estamos utilizando en este caso, ¿cierto? De esta sección. Se puede perfectamente. Así que vamos a momentar en G, sumatoria de momentos en G igual a 0, ¿ya? En ese caso se va a anular el momento de esta fuerza y de esta, y voy a poder despejar directamente FH, ¿ya? Entonces, sumatoria de momento en G igual a 0, vamos a mantener el antihorario positivo. Tendríamos en este caso, eh, tenemos que agregar 5 metros más. Esto está separado 5 metros. Así que serían 7,5 kilonewton por 5 metros positivo, antihorario, ¿cierto? Menos 1 kilonewton por 10 metros, menos 1 kilonewton por 5 metros. Y acá me falta el momento de la fuerza FH, ¿ya? Esta no hace momento, ¿cierto? Porque pasa por G, esta tampoco. Me falta el momento de la fuerza FH, que sería esta fuerza de acá, ¿ya? Y está un poco complicado, ¿cierto?, encontrar ese momento, porque tendríamos que encontrar la distancia perpendicular desde G hasta la línea de acción de FH. Es un poco difícil, así que vamos a utilizar un teorema o un principio, ¿cierto?, que vimos al principio del curso. Acá se me corrió esto. Que es el principio de transmisibilidad. Vamos a mover FFH en su línea de acción, ¿cierto? Esta tiene su línea de acción acá. Estamos como reconstruyendo la armadura que sacamos hasta este punto, ¿cierto? Este es el punto F, ¿cierto? La cúspide de nuestra armadura. Entonces lo que vamos a hacer es mover FFH hasta ese punto, aquí. ¿Ya? Eso se puede hacer, ¿cierto? Porque está en su línea de acción y por el principio de transmisibilidad, eso no modifica ningún valor, ¿cierto?, dentro de la estática del cuerpo. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja de moverlo hasta ese punto? ¿Cierto? Es que si yo la descompongo, ¿cierto?, la fuerza, una vez que ya la moví, ¿cierto?, tengo la fuerza descompuesta. Supongamos que este ángulo vale alfa, esta es FH, este sería FH, seno de alfa, y este FH, coseno de alfa. ¿Cuál es la ventaja, cierto? Que la componente vertical, seno de alfa, pasa por G. Entonces no hace momento. Solamente hace momento FH, coseno de alfa. Y hace momento por toda esta distancia que hay acá.
Y esa distancia vale 8 metros. 8 metros, ¿sí? Por 8 metros. Y en este caso el sentido es positivo, si no me equivoco. Sí, antihorario. Positivo igual a 0. Despejo. Y acá FH me da negativo. Me da que vale menos 13,81 kilonewton. Da negativo, eso quiere decir que este signo de acá está incorrecto. ¿Sí? O sea, el sentido es contrario al que yo puse en el diagrama de cuerpo libre. ¿Dudas hasta acá, chicos? No. Ya. Ya, ahora, ¿cierto? Nos queda una ecuación de equilibrio. Podemos ahora sí ocupar alguna, bueno, aquí creo que me salté, ¿cierto? El cálculo de este ángulo, alfa, pero creo que no debiese haber problema, ¿cierto? En que se calcule. O sea, alfa, al fin de cuentas, es este ángulo de acá. Así que lo puedo calcular, conozco el cateto cada 5 metros y esto de acá que vale 8 menos 5,33. ¿Ya? Por si acaso. Como digo, podemos utilizar cualquier ecuación de fuerza para encontrar la fuerza que nos falta, o podemos utilizar una tercera ecuación de momento, que es lo que voy a hacer en este caso para ejercitar un poco más esta metodología. Luego ustedes pueden escoger la forma que más les acomode. Voy a repetir acá el diagrama cuerpo libre. Y nos falta por calcular, ¿cierto? Si no me equivoco, nos falta GH. Sí. Nos falta esta fuerza de acá. Así que lo ideal sería momentar respecto a un punto, ¿cierto? En el cual converjan las otras dos fuerzas. Es decir, converja FFH y converja GI. Y ese punto, si nosotros seguimos la línea de acción de ambas, ¿cierto? Aquí y acá, sería este punto de acá, el punto L. La línea de acción de ambas fuerzas pasa por ese punto, así que no generarían momento. Puedo yo simplemente sumatorio de momento respecto a L igual a 0, ¿cierto? Y despejar directamente GH. Más encima anulo también el momento de esta fuerza reactiva de 7,5 kN. Así que tendríamos, vamos a mantener el antihorario positivo, tendríamos 1 kN por 5 metros, por este kilonewton de acá, por el brazo de 5 metros, más 1 kN por 10 metros, por esta fuerza de acá. Esta no hace momento, esta tampoco, y me faltaría el momento de FGH, que nuevamente, para calcular ese momento de manera más fácil, vamos a usar el principio de transmisibilidad. Vamos a trasladar esa fuerza hasta el punto de aquí, hasta este punto que era el punto G, ¿cierto? Trasladamos la fuerza hasta ese punto y en ese punto la descomponemos, igual como hicimos anteriormente. La descomponemos en una horizontal, en otra vertical. Podemos utilizar, por ejemplo, acá se me ocurre este ángulo beta, que se repite acá, ¿cierto? Y bueno, conozco los catetos 5 y 5,33, así que se calcula fácilmente ese triángulo, ese ángulo. Y acá tendríamos, ¿cierto? Este es FGH coseno de beta y FGH seno de beta. ¿Cuál es la gracia acá? Que esta componente no hace momento.
¿cierto? Porque pasa por el punto. Pasa por el punto, así que me quedo con FGH coseno de beta por 15 metros. 15 metros, ¿cierto? 5, 5 y acá 5 más 15 y en sentido positivo. Así que esto me va a dar negativo seguro. Y me da, ¿cierto? Menos 1,37 kilonewton. Negativo. Así que bueno, hemos encontrado las tres fuerzas que nos requería el problema. Lo que nos falta ahora es hacer el análisis de las barras. ¿Ya? Hacer el análisis de las barras, básicamente. Porque recordemos que estos resultados que hemos obtenido acá son los resultados, ¿cierto? O las fuerzas que hacen las barras sobre los nodos. Ahora nosotros queremos las fuerzas que están soportando las barras. Así que vamos a volver a ver si tenemos de vuelta acá el diagrama cuerpo libre. Vamos a corregirlo. ¿Sí? Acá hay dos fuerzas que me dieron negativa. Me dio negativa FH y GH. O sea, estas dos de acá las voy a borrar. Ya. Entonces, ya a ver, GI, ¿cierto? GI me dio 13,13 positivo. Así que esta fuerza vale 13,13. De eso estamos seguros. 13,13 kilonewton. Y luego tenemos las otras dos fuerzas que me dieron negativas, ¿cierto? Yo las había puesto hacia afuera. Así que al darme negativo me está diciendo, ¿cierto? Que en realidad van hacia adentro, hacia el nodo. Esa va hacia acá y la otra, ¿cierto? Iría también hacia el nodo. Con los valores de 13,81 kilonewton y por acá 1,37 kilonewton, ¿cierto? Estas barras que son como las diagonales, esta de acá, por ejemplo, y estas que están como en medio de la armadura siempre tienden a soportar fuerzas menores. Ya, por ejemplo, si en este caso da 1 comparado con 13, ¿cierto? Es como un resultado más o menos normal. Yo le aseguro, si calculan esta fuerza, seguramente de un valor menor también. Eso para que lo tengan en mente de repente para ver si van bien calculando bien y todo eso. Así que bueno, esas son las fuerzas que ejercen las barras sobre los nodos. Nosotros queremos ahora la fuerza de los nodos sobre las barras. Si acá tenemos la barra FH, ¿cierto? Acá está FH, ¿cierto? Sobre este nodo H estaría la reacción de esta fuerza de acá. O sea, una fuerza con la misma dirección, misma magnitud y sentido opuesto. Así. O sea, esta barra claramente estaría en compresión. Estaría en compresión soportando una fuerza de 13,81 kN. Ese es el estado de carga de esta barra. Compresión a 13,81. Luego tenemos la fuerza de la barra GH, que es esta barra diagonal, ¿cierto? Lo mismo, tendríamos en este caso la reacción de la fuerza, misma dirección, módulo, sentido opuesto, también estaría en compresión. También estaría en compresión, ¿cierto? Con un valor de 1,37. Esta igual está en compresión a 1,37 kilonewton, 1,37 kilonewton. Esta es la barra, ¿cierto? HG. Y para la última barra, que sería la barra de abajo, ¿cierto? La barra
horizontal, la barra GI, si no me equivoco. GI, ¿cierto? Lo mismo. Tendríamos la reacción de esta fuerza. Si esta fuerza va hacia la izquierda, acá tiene que venir hacia la derecha. Por el otro lado tenemos una fuerza en sentido contrario, así que esta barra estaría en tracción. En tracción. A 13,13 kN. De esta manera tenemos completamente resuelto las barras que el problema nos pedía. O sea, tenemos la fuerza que transmite cada barra, su estado de carga. Compresión o tracción. Ese sería el método de las secciones. ¿Dudas, consultas hasta acá? No, profe. Ya. Bueno, podemos ver claramente que el método de las secciones tiene una ventaja clara respecto al de los nodos, y es que puedo encontrar directamente la fuerza en alguna barra específica. Importante es escoger bien el plano de corte, ¿cierto? Que no corte más de 3 barras, hacer el diagrama cuerpo libre de una de las dos secciones, escoger bien cuál de las dos es más fácil, poner la fuerza interna que transmiten las barras. Yo recomiendo siempre poner la fuerza hacia afuera, no calentarse la cabeza viendo si este sentido está bien o mal, luego los resultados me corrigen, y luego ser estratégico para encontrar o para aplicar las ecuaciones de equilibrio. Ya muchas veces, si escojo sumatoria de momento en puntos específicos, voy a resolver el problema más fácil que si me voy por sumatoria de fuerza o por otra ecuación. Encuentro los valores y finalmente transmito esos resultados a las barras. ¿Ya? Importante que acá hemos determinado la fuerza de los nodos y necesitamos la fuerza sobre las barras. Así que aplicamos el principio de acción y reacción y lo encontramos. Así que eso, chicos, este sería el método de las secciones. Acá en la diapositiva creo que está resuelto el problema, por si lo quieren revisar, pero es lo mismo que hemos resuelto. ¿Qué pueden hacer ustedes para complementar esto? Es resolver este mismo problema, pero con la sección de la izquierda. O sea, tomar esta sección del lado izquierdo, poner las fuerzas internas que son las mismas, y los resultados tendrían que darle exactamente lo mismo. O sea, acá tendría que dar FGI, ¿cierto? 13,13, los mismos resultados. Trabajan con el lado izquierdo, ponen las fuerzas en ese segmento, o en esa sección, ¿cierto? Aquí tendrían esta de acá, y esta de acá abajo. Y resuelven con la ecuación de equilibrio en ese lado, y los resultados deberían ser los mismos, ¿ya? Independiente de cuál elijan. Así que eso, chicos, eso ha sido todo por hoy. El objetivo era solamente ver este método. Ya la próxima semana ejercitamos un poco más esto y luego avanzamos con, ya con esto terminamos lo que es armadura. Vamos a ver estructuras que tengan elementos que no sean de dos fuerzas, que sean de tres o más fuerzas, y eso nos impide utilizar esta metodología y tenemos que aplicar otras técnicas. ¿Ya? Así que eso, chicos, que tengan un buen resto de semana. Profe, Nos vemos el día lunes. Dime. profe, es que el viernes no va a haber entonces ayudantía, ¿o sí? Por lo de la semana FICA y todo ese tema. Probablemente no. Probablemente Mm. no, si es que, claro, si es que semana fija no debiese haber actividad lectiva. Así Entonces, que como tenemos control la otra semana, el ayudante no podrá subir algo como el video o algo así. lo voy a conversar con él. De todas maneras, están disponibles las guías. Lo voy a conversar con él, no sé si
será mejor que haga la ayudantía, porque para la prueba, la próxima semana, bueno, sí le voy a pedir que grabe un video quizás, y que la próxima semana igual haga ayudantía para la prueba, porque ya Ya, la pero próxima apenas el semana sería 22, profe. el 22. Sí. O sea, eso yo tenía anotado, no sé. A ver, déjame revisar. Yo pensé que era el 10 y algo. Yo pensé que era el 15. A ver, déjame ver. Ah, sí, el 22. Ah, ya entonces sí, no hay problema. Ya, si le voy a decir que haga ayudantía, que deje la ayudantía grabada esta semana, la próxima no hay y la siguiente es la que viene ante la prueba. Eso chicos. Recuerden que hay taller la próxima semana y eso, que les vaya bien. Nos vemos el día lunes. Bueno, profe, chao, Chao, que esté bien. chao, chao.